Hola, bienvenidos a Super Solidaria Te Cuenta, el programa de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Hoy vamos a hablar de los tipos de cooperativas que existen en nuestro país y de las organizaciones vigiladas por la Super Solidaria. Actualmente la entidad hace la inspección, vigilancia y control de 3.448 entidades que reportan. Cooperativas hay en todos los países, culturas y economías, y el cooperativismo es considerado por muchos como el movimiento socioeconómico más grande del mundo. Para entender cuáles son los tipos de cooperativas que tenemos en Colombia, hemos invitado a Marta Nuri Beltrán, superintendenta delegada encargada para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo de la Super Solidaria, a Diana Salcedo, superintendente delegada para la supervisión del ahorro y la forma asociativa solidaria, y a Will Robinson, intendente para los fondos de empleados de la delegada para la supervisión de ahorro y forma asociativa de la Super Solidaria. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Bueno, y antes de que entremos en el debate, vamos a conocer un poco de la historia de las cooperativas. Aunque en la historia del hombre siempre han existido realidades de cooperación basadas en la solidaridad y el trabajo en equipo, podríamos decir que la primera cooperativa se creó en Rochdale, Inglaterra, en 1884. 28 obreros tejedores que se habían quedado sin trabajo después de adelantar una huelga para exigir mejores salarios y condiciones, fundaron una cooperativa textil de consumo. Por eso a Rochdale se le conoce como la cuna del cooperativismo mundial y a esta cooperativa como la organización que sentó las bases del cooperativismo actual. Desde entonces el sector empezó a crecer, teniendo presencia hoy día en prácticamente todas las naciones del planeta. En Latinoamérica, las cooperativas pioneras nacieron en México y en Argentina. En 1873, el Círculo Obrero de México estableció la primera en el país azteca. Y 6 años después, en 1879, se fundó en Argentina la cooperativa El Progreso Agrario. Entre tanto, en Colombia, dicen los historiadores que fue el general Rafael Uribe quien, como presidente de la República, planteó la idea cooperativa en 1904. Varios estudios indican que para el año 1920 ya existían algunas cooperativas en Antioquia, la costa atlántica y el centro del país. Y lo cierto es que en 1931 se expidió la primera ley de cooperativas en Colombia, que definía la actividad cooperativa como un movimiento legalmente reconocido y constituido. Bueno, muy bien, en el cooperativismo de nuestro país existen dos grandes ramas, dos tipos de cooperativas, por decirlo así, las de ahorro y crédito y las cooperativas sin actividad financiera. Empecemos por explorar las de ahorro y crédito, y entonces la doctora Marta es la que nos va a explicar qué hacen este tipo de cooperativas, en qué se diferencian de las otras. Bueno, buenos días, gracias Mabel por la invitación. Las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, cooperativas especializadas de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito, se diferencian de las demás organizaciones solidarias porque con la expedición de la Ley 454 y a raíz de la última crisis del sector financiero y cooperativo, pues hubo la necesidad de hacer un replanteamiento a nivel del Estado y se crea en la delegatura, en la superintendencia, se crea la delegatura para la supervisión de la actividad financiera en el cooperativismo por el hecho de que estas organizaciones protegen los ahorros de los asociados. Aquí en estas cooperativas, si bien es cierto, están vinculadas o organizadas como una forma de empresa, la diferencia con las otras es que realizan una actividad que desde la misma Constitución Nacional prestan un servicio de ahorro a los asociados, es decir, se hace una gestión de activos y pasivos con la misma base social, los mismos asociados aquí que son los inversionistas, son los gestores de estas organizaciones, pues son las mismas personas que llevan sus depósitos de ahorro a estas cooperativas. Por eso el Estado en su real saber y entender con la expedición de la Ley 454, pues definió que debería haber 2 delegaturas y en esta delegatura de la supervisión de la actividad financiera al cooperativismo nos dedicamos a revisar toda la parte de regulación prudencial que deben cumplir con estas organizaciones con el propósito de proteger los ahorros de más de 3 millones de asociados que están
están vinculados a las 173 cooperativas de ahorro y crédito especializadas o multiactivas que hoy tiene la Delegatura Financiera. Bueno, muy bien, pues un caso exitoso de cooperativa de ahorro y crédito es el de Fincomercio, una cooperativa que, como sus asociados dicen, su meta es apoyar los sueños de los colombianos. Son un ejemplo en materia de prevención y riesgo y están muy enfocados en créditos para apoyar el campo y a los estudiantes. Veamos esta nota. Pues era hace por allá el año 1957 y se crea el Fondo de Empleados del Banco del Comercio, pero lastimosamente por allá por los años 90-92 el banco entra en crisis. En ese momento se decía, bueno, ¿y qué va a pasar con el fondo? El Grupo Aval compró al Banco del Comercio y hubo hasta intentos de que absorbiera el fondo por los fondos del Grupo Aval. Pero hubo una asamblea muy importante, histórica en nuestra narrativa, en la cual los fundadores del fondo dijeron, no señores, nosotros seguimos independientes, somos propiedad de los empleados y seguimos trabajando como fondo de empleados hasta hoy porque nos vamos a convertir en cooperativa. Año 92, hace 66 años, se convierten en cooperativa de ahorro y crédito. De esa fecha a hoy ya hay 1.050 empresas afiliadas con cerca de 130.000 empleados que son asociados de la cooperativa. Y ahí nace nuestro primer segmento, el segmento de los empleados de empresas. Más tarde ya nos surgió la idea de tener un target dirigido para independientes, profesiones liberales, taxistas, agricultores. Ahí tenemos una serie de asociados que se identifican por la manera de generar sus ingresos y no estar conectados laboralmente necesariamente con una empresa. Observamos también que a los estudiantes poca gente les daba crédito y vimos que se podía hacer como un océano azul, un nicho para explotar. Hoy en día somos el primer colocador de crédito estudiantil del país. Tenemos convenio con cerca de 160 universidades a nivel nacional. Taxistas, ahí tenemos colocados unos 400 créditos por 20.000 millones de pesos con un nivel de siniestralidad muy bajo. Y desde hace unos 5 años hicimos un convenio con la ASI de Canadá para hacer unos créditos con garantía silenciosa a asociaciones agrícolas. Esto nos dio la experiencia que requeríamos para, en virtud de la orientación del nuevo gobierno hacia el crédito productivo, incursionar en crédito agrícola. Comenzamos a hacer las gestiones con Finagro, después de varios años logramos un cupo importantísimo, 25.000 millones de pesos. Nosotros tenemos oficinas en 23 ciudades del país. Cuando colocamos la línea de pensionado era clave salir por todo el país a colocar los créditos porque allá estaban los clientes. Y ahora con el tema del crédito para agricultores, estamos llegando a través de corresponsalías, convenios de recaudo, a poblaciones que al parecer pueden ser vulnerables. Tenemos sistemas de riesgo operativo, riesgo crediticio, riesgo de liquidez, tenemos hasta un comité de auditoría. Hoy estamos entrando fuerte también con el riesgo de mercado y esto nos dio una velocidad muy importante en materia de estructura de riesgos y facilitó el ingreso cuando la normatividad llegó porque ya estábamos muy adelantados en estos sistemas. Afortunadamente hemos tenido como política muy ortodoxa hacer provisiones por encima de la normatividad y teníamos cómo responder al exceso de provisiones que nos exigía el nuevo modelo de pérdida esperada. Y hoy estamos registrando con mucha satisfacción que hemos encontrado en la superintendencia funcionarios que de verdad como que trabajan con escucha activa, pero somos partidarios de evolucionar, llegar a Basilea y trabajar con anticipación a las posibles pérdidas o deterioros que se pronostican en la cartera con base a datos. Eso está bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y en minutos regresamos con Super Solidaria Te Cuenta. Te contamos que, antes de asociarte a una organización solidaria, puedes conocer nuestras organizaciones vigiladas ingresando a la página web www.solidaria.gov.co en el link Entidades Vigiladas para constatar que está legalmente constituida. Así podrás evitar ser víctima de organizaciones ficticias.
Estamos de regreso en Super Solidaria Te Cuenta, el programa de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Ya hablamos de las cooperativas de ahorro y crédito. Vamos a hablar ahora de las cooperativas sin actividad financiera. De ahí se desprenden varios modelos cooperativos que muchas veces nos confunden, pero vamos a explicarlo uno por uno. Empecemos con las cooperativas, Diana. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. Entonces, como ya lo mencionaste, pues hay varios tipos de modelos cooperativos. Lo que le corresponde particularmente a la delegatura asociativa son las cooperativas que no tienen actividad financiera. Y dentro de estas cooperativas que no tienen actividad financiera hay dos grandes grupos, unas que tienen sección de aporte y crédito y otras que no tienen sección de aporte y crédito. Básicamente aquellas cooperativas que tienen sección de aporte y crédito es donde sus asociados hacen aportes y luego se comparten el riesgo y hacen colocación de créditos. Pero a diferencia de las cooperativas de ahorro y crédito, estas cooperativas de aporte y crédito no hacen captación de ahorros, sino solo captación de aportes de los asociados, ¿cierto? Y lo colocan a través de créditos. Estas cooperativas con sección de aporte y crédito pueden ser cooperativas especializadas y también pueden ser cooperativas multiactivas. Las cooperativas con sección de aporte y crédito, que son las especializadas, son las que se dedican mayormente a esa colocación de crédito, ¿cierto? Y las multiactivas son las que en su cartera tienen menos peso dentro de los activos totales en la cartera, entonces tienen otras actividades además de colocar esos aportes en forma de crédito, también tienen otras actividades como que realizan. Comercializar, por ejemplo, una de esas pueden actividades tener puede ser varias actividades. Claro, Marta, pero ¿cuál es la diferencia entre el aporte y el ahorro? Cuando yo estoy en una cooperativa donde hago un ahorro, ¿yo puedo retirar esa platica? Claro que sí. En las de ahorro y crédito, aquí la actividad financiera se consiste en captar de ese asociado, tiene la posibilidad de llevar sus depósitos de ahorro de acuerdo a la política que haya fijado la cooperativa de diferentes modalidades. Pero ese asociado también tiene aportes sociales. ¿La diferencia cuál es? Los aportes sociales es un capital de riesgo, hacen parte del patrimonio de toda organización solidaria, asume los riesgos que la cooperativa adelanta con terceros, mientras que aquí en los ahorros, pues dependiendo de la política y de las circunstancias, por ejemplo, si es un depósito a la vista, los puede retirar en cualquier momento, si es un certificado de depósito a término en las condiciones que se hayan pactado con esa organización solidaria, y si es ahorro permanente, que por lo general existe en varias figuras cooperativas, ese ahorro permanente normalmente se retira, se puede devolver al asociado al momento del retiro de él como asociado. En otras organizaciones tienen la posibilidad también de hacer retiros parciales de esos ahorros permanentes. Pero entonces aquí sí es muy importante tener presente que, por eso yo señalaba al inicio que en estas cooperativas que ejercen la actividad financiera, el asociado es una persona supremamente importante, porque no solamente lleva los aportes sociales allí para poder entre toda la base social, con esos aportes sociales, apalancar todas las actividades que adelanta la organización solidaria con ellos mismos. Ese asociado también es la persona que lleva también sus ahorros allí en las condiciones pactadas y que ha fijado cada organización solidaria, pero eso es muy importante tener esa diferenciación. A veces las personas dicen, pero yo tengo allá mis ahorros y resulta que no son ahorros, son aportes sociales. Entonces tenemos que tener claro que ese aporte social también se puede retirar. Claro. Nosotros no podemos limitar que el asociado permanezca en todo momento en la organización. Él tiene la posibilidad de adherirse o de retirarse a cualquier organización solidaria y de acuerdo a las condiciones que estén señaladas en cada uno de los estatutos de estas organizaciones, sean de aporte y crédito, sean de ahorro y crédito, les tiene la obligación de devolverle el valor de los aportes. Claro, genial, porque eso era lo que queríamos explicarle hoy a nuestros televidentes y que lograran entender esa diferencia para que a la hora de escoger una cooperativa tengan muy claro en dónde es que van a poner su dinero. Y teniendo en cuenta lo que hemos escuchado, queremos que conozcan la cooperativa Café Occidente, que se dedica a comercializar café en el Valle del Cauca. Llegamos hasta esta región del país para mostrarles el alcance que tiene una organización solidaria cuando se trabaja en equipo.
Un 7 de agosto del año 1961, el sueño de apoyar a los pequeños caficultores del municipio de Restrepo, en el Valle del Cauca, que tenían la necesidad de vender su café, se convirtió en cooperativa. Empezó la historia por aquí, por Restrepo, luego siguió hacia Darién y así se fue expandiendo por todo el suroccidente del Valle del Cauca, desde Buga hasta Jamundí, dándole cobertura a otros 8 municipios. Municipios que la naturaleza ha bendecido con su maravillosa ubicación geográfica entre las cordilleras occidental y central. ¿Qué beneficios tiene eso? Que nosotros como Café Occidente durante estos 62 años hemos podido tener café durante todo ese periodo por la ventaja climática y de estructura, dijéramos, de sus cordilleras que permiten que haya café todo el año. En aquel tiempo, hace 62 años, empezaron 360 asociados y hoy son 7.000 los que pertenecen a Café Occidente. Lo primero es que seamos caficultores, que tengamos nuestra finca propia, que tengamos el área que tengamos en la finca haya producción de café, con unos pisos y unos techos, digamos, que se produzca también cierta cantidad de acuerdo al área del café y que ese mismo sea que se le transfiera en venta a la cooperativa. Sus asociados son como una familia que han pasado de generación en generación su amor por el cultivo del café y la importancia de unirse para ser grandes. Yo llego a la cooperativa por medio de mi padre. Él fue uno de los primeros cooperados de la cooperativa de Café Occidente y ya seguí yo. Pues desde los papás de nosotros, que fueron los fundadores. Hace 33 años soy socio de la cooperativa. Hoy es una cooperativa multiactiva, empeñada en mejorar la calidad de vida de los pequeños caficultores, garantizándoles el mejor precio del grano y de los insumos agropecuarios. Cuando el caficultor saca una roba de café, casi que su 70% de los costos de producción está entre mano de obra y fertilización. Entonces, con nuestros almacenes de provisión agrícola, entramos a actuar como reguladores de precio. En el caso de nosotros como caficultores, tenemos una garantía de compra que eso nos beneficia. Y como si fuera poco, Café Occidente ha logrado crear sus propias marcas de café. Hoy tenemos 2 marcas propias. La marca Paujil de Oro tiene una taza limpia, aroma a vainilla, con sensaciones a mandarina. La marca Café Pacífico, grano a grano, construyendo paz. Por eso el nombre de Café Pacífico. Estamos fortaleciendo esa marca, dando acompañamiento educativo a través de nuestro laboratorio móvil. Haciendo esta pedagogía, podemos hacer que haya más arraigo en el campo, darle un valor agregado a esos caficultores para que sus parcelas sean más sostenibles y sustentables, pero también si los caficultores quieren tener su marca, también les facilitamos eso. Qué maravilla esta cooperativa. Bueno, Diana, y vamos a hablar de las otras cooperativas que existen, que son varias, ¿no? Ya hemos mencionado la de aporte y la de ahorro. ¿Qué otras hay? Sí, Mabel, dentro de la delegatura asociativa también hacemos la supervisión de este tipo de cooperativas que acabamos de ver en la nota, que es una cooperativa multiactiva. La cooperativa multiactiva básicamente es la que se organiza para desarrollar diferentes actividades. Entonces, como ya vimos aquí en la cooperativa de caficultores, ellos se organizaron tanto para la comercialización de café, que es una sección de la cooperativa, como puede ser para la compra y adquisición de insumos agropecuarios o para la realización de otras actividades conexas. Entonces, esta cooperativa son cooperativas multiactivas que realizan entonces varias actividades y se organizan por secciones. ¿Pero en esa multiactiva hacen aporte o ahorro? Aportes. Ok, aporte. Aportes, perfecto. sí, aportes. Sus asociados realizan aportes a las cooperativas, pero esta cooperativa multiactiva particularmente no tiene sección de aporte y crédito, es decir, no realiza colocación de créditos a través de los aportes de los asociados. Bueno, muy bien, vamos a hacer entonces una pausa y ya regresamos en minutos con Super Solidaria Te Cuenta. Te contamos que para crear una cooperativa debes contar mínimo con 20 personas, realizar una asamblea de constitución cooperativa, elaborar los estatutos y registrarla en la Cámara de Comercio.
Continuamos en Super Solidaria Te Cuenta, el programa de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Otro de los modelos que corresponden a las organizaciones sin actividad financiera y que también son vigiladas por la Super Solidaria son los fondos de empleados, que están constituidos por los trabajadores de una empresa o una organización. Pero ¿cuál es su fin, Robinson? Gracias, Mabel. Los fondos de empleados es una figura solidaria que solo existe en Colombia, pero ya data de hace más de 80 años de haberse creado este tipo de organizaciones tan importantes para Colombia. Hoy en día tenemos cerca de 1.500 fondos de empleados que aportan al sector solidario un gran beneficio, sobre todo con la utilización de los fondos sociales y de los fondos solidarios que han constituido durante estos años. Nosotros tenemos alrededor de 1.100.000 asociados que, si multiplicamos por 3, podríamos decir que estamos hablando de 3 millones de personas que se ven beneficiados por este modelo solidario tan importante en Colombia, y que tienen una particularidad: es que la mayoría de ellos están amparados por una patronal, es decir, tienen el apellido de la patronal por donde fueron creados. Entonces, esto es un respaldo muy importante que tienen los fondos de empleados, porque se han convertido también en el aliado de bienestar de las empresas, y proveyendo mucho bienestar a nuestros asociados, que hoy en día disfrutan de muchos otros temas, además de la inclusión financiera, por supuesto, que es promovida también por este gobierno, de participar en diferentes actividades, no solamente para ellos, sino que a veces las irradian para otros temas sociales en otras entidades solidarias a las que se pueden ver beneficiados con los productos que tienen los fondos de empleados. Pero para yo pertenecer a un fondo de empleados tengo que ser trabajadora o empleada de la empresa que tiene ese fondo, ¿verdad? Precisamente de ahí es donde surgen los fondos de empleados, porque surgen de una patronal, es decir, de una empresa de donde son creados, y los trabajadores que pertenecen a esa empresa e incluso a sus subsidiarias pueden pertenecer al fondo de empleados que han decidido constituir. Eso obviamente también depende de los estatutos como los hayan conformado, pero hoy en día se le da la posibilidad de que las personas que prestan incluso servicios a las patronales se puedan vincular, y eso hace que el vínculo se ha podido extender un poco más. Bueno, pues a propósito de fondos de empleados, hace 68 años se creó FEDETEL, que es el Fondo de Trabajadores y Pensionados del sector de las comunicaciones y afines, y que surgió para apoyar a los empleados de los que fue Telecom. Los estuvimos visitando y nos contaron todos los beneficios que prestan como organización. FEDETEL nació en la empresa nacional de telecomunicaciones Telecom. Nosotros teníamos fondo de empleado y teníamos cooperativa. Cuando Telecom se acabó, la superintendencia dijo: hay que desaparecer el fondo. Los que estábamos en esa época en la junta directiva dijimos: no podemos acabar algo que es nuestro. Y pues hicimos derechos de peticiones, hicimos solicitudes ante la superintendencia, manifestándole pues que nosotros lo que queríamos era apoyar el sector, y que por ende nos permitieran que entraran otras empresas que tuvieran que ver con comunicaciones. La sede como tal es Bogotá, pero nosotros tenemos personas en Telecaribe, en la antigua EDT, ¿sí? Pensionados de la antigua EDT, y en otras ciudades, o sea, pensionados que están en otras ciudades, y ellos pues hacen todo a través de la página. Nos mandan todos los documentos que se requieren para adquirir un crédito, y no hay problema, porque a nosotros el que nos visa es FOPET, y FOPET queda en Bogotá. Entonces, o sea, si ellos no tienen capacidad o no se les puede porque están muy sobreendeudados, pues no nos visan. Y nosotros, pues, o sea, entonces a esas personitas les prestamos el valor o menos del valor de lo que tengan de ahorros y de aportes. O sea que no colocamos nada en riesgo, el dinero de las personas que están activas. Nosotros tenemos convenios con despegar.com, ¿sí? Tenemos con almundo.com, con muchas entidades que nos pueden prestar el servicio que ellos requieren a través de nuestra nómina, ¿sí? Ellos adquieren sus productos y a través de la nómina, pues, o sea, se les puede hacer los descuentos, ¿sí? Para los tiquetes tenemos, o sea, con Despegar, ¿sí? Entonces, pues, todas estas cositas para los hoteles y todos los convenios que tenemos en otras ciudades, pues recién en Santa Marta, en Cartagena, tratamos de ayudarlos a que ellos consigan sus buenos descuentos, y FEDETEL pues también se está favoreciendo porque está realizando el crédito de Fedeturismo. Para eso fue creado el fondo. Si una personita viene y dice: mire, yo trabajo con Despegar, yo tengo en estos momentos un crédito con el Banco Bogotá, nuestras tasas son
inferiores a las de los bancos, ¿sí? Allá trabajan por un provecho personal, digamos nosotros a los dueños. Aquí se trabaja para el beneficio de todos los asociados. De los 270 asociados que tenemos hoy en día en Fedetel, 70 pertenecen a los pensionados de Telecom. A ellos, a nosotros los pensionados nos paga la entidad FOPET. Y pues, o sea, el capital de trabajo realmente de Fedetel es el dinero que tenemos los pensionados en esta entidad, ¿sí? Entonces, pues, es nuestro capital de trabajo y nos sentimos orgullosos que todavía tengamos ese vínculo con los asociados que pertenecieron a la entidad Telecom. Bueno, Will Robinson, ahí vemos que son muchos los beneficios de estar asociado a un fondo de empleados. Claro que sí, los fondos de empleados tienen unas características muy particulares donde los asociados pueden ser gestores, dueños y utilizan los servicios. Es una figura muy importante y hago una invitación muy cordial a todas las personas que pertenecen a las empresas, se vinculen a su fondo de empleados y participen muy activamente en las decisiones tan trascendentales y en el aporte a la economía que estamos haciendo los fondos de empleados en Colombia. Gracias. Diana, ¿qué le diría a nuestros televidentes ya para despedirnos? Bueno, invitar por supuesto a todos los que nos están viendo a que fortalezcan el movimiento cooperativo y a que recuerden que el gobierno nacional tiene un compromiso con el fortalecimiento de la economía popular y del movimiento cooperativo como una expresión de esta economía popular. ¿Y Martica? Bueno, yo invito a toda la comunidad y a Colombia a que primero verifiquen en nuestra página web las cooperativas que están autorizadas para ejercer actividad financiera con sus asociados y de esta forma puedan vincularse a este tipo de organizaciones que, como lo indicó mi compañero Robinson, aportan al Producto Interno Bruto y al desarrollo de la economía del país. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado a nuestros televidentes. Los esperamos en una próxima emisión de Super Solidaria Te Cuenta, el programa de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Hasta pronto.